La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Qué alegría tan grande me da saludarte. Estamos hoy comenzando la semana, lunes 10 de julio. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Vamos a ver en el Evangelio de hoy con toda claridad el poder inmenso de la fe. Vamos a ver hoy grandes milagros en el Evangelio. Así que es un Evangelio maravilloso. Y vamos a ver cómo estos grandes milagros se producen por la fe. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Esta es la preciosa palabra del Señor de hoy. Vemos en 3 casos muy claros el poder inmenso de la fe. Primero, la fe de aquel jefe de los judíos. La fe de aquel jefe de los judíos es admirable.
es una fe maravillosa y es una fe muy grande. Porque fíjate que va donde está Jesús, corriendo deprisa, antes de que muera la niña. Pero no llega a tiempo. La niña muere. Entonces el jefe de los judíos podía haber pensado, bueno, mi niña ya ha muerto, ya no hay nada que hacer, ya no sirve de nada llamar a Jesús. Pero fíjate qué grande la fe de aquel jefe de la sinagoga que dice, mi hija acaba de morir, pero ven tú. Todavía estamos a tiempo. No pierdo la fe en ti. Creo que aunque mi hija haya muerto, todavía puedes actuar. Es decir, este jefe de la sinagoga tiene fe en que Jesús también es Señor de la vida y de la muerte. Este jefe de la sinagoga tiene fe en que Jesús puede resucitar a un muerto. Querida alma contemplativa, una pregunta que te hago y una pregunta que me hago. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Nuestra fe llega hasta el infinito o nuestra fe tiene un límite? Porque fíjate que el jefe de la sinagoga podía haber dicho, creo en Jesús hasta el punto de que creo que puede curar a mi hija por más enferma que esté. Pero no llego a creer que la pueda resucitar de entre los muertos. Pues sí, sí que lo creo. ¿Y tu fe? Querida alma contemplativa, ¿y mi fe? ¿Tiene un límite? Entonces ahora te digo yo, si tu fe no tiene límite, lo puedes todo. Tu fe lo puede todo. Porque la fe lo alcanza todo de Dios. Lo voy a repetir. La fe lo alcanza todo de Dios.
me estoy acordando ahora de Santa Teresita. Santa Teresita, en una ocasión, cuando estaba rezando por la conversión de Pranzini, el famoso asesino, le dijo a Dios: tengo tanta fe en ti que aunque no me des ningún signo, creeré en la salvación de Pranzini. Muy bien dicho, Santa Teresita. Tengo tanta fe en ti que no necesito signos. Esta es la fe que tenemos que tener. Una fe tan grande que no necesite signos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va Jesús de casa a casa, de camino a casa del jefe de la sinagoga. Y entonces una mujer que tenía flujos de sangre desde hacía 12 años, dice: con solo tocarle la orla del manto, curaré. Mujer, tu fe es admirable. Te ponemos un 10. Un 10 en el examen de la fe. Con solo tocarle la orla del manto curaré. Muy bien. Eso es fe. Y entonces va y le roza levemente el manto. Y entonces Jesús se vuelve y le dice: ánimo, hija. Qué bonito, la llama hija. Jesús en el Evangelio es tan cercano. A veces nos llama hijos, a veces nos llama hijitos, como en la última cena a los apóstoles, que les llama hijitos. A veces nos llama amigos. A veces nos llama hermano, hermana. A veces nos llama por nuestro nombre, como a María Magdalena en el huerto de la resurrección. María, Rabí, maestro mío. A veces nos llama amada, como nos llama en el Cantar de los Cantares. A veces nos llama esposa mía, como en los profetas, o como cuando dice: yo soy el esposo. Incluso nos llega a llamar madre suya. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que nuestra relación con Jesús es tan rica, es tan preciosa, es tan maravillosa que admite todos esos calificativos. Fíjate qué bonito lo que le dice Jesús a aquella hijita.
ánimo, hija, ánimo. Yo te invito, querida alma contemplativa, a que seas una persona que anime a las demás. Puedes ser una persona que anime o una persona que desanime. Tú eliges. Hay personas en la vida que nos animan y hay personas en la vida que nos desaniman. ¿Tú qué quieres ser? ¿Uno que anima a los demás? ¿O uno que desanima a los demás? Se decía de San Juan Pablo II que era admirable la capacidad que tenía de dar ánimos en el confesionario. ¿Cuántos ánimos daba a la gente? No se cansaba de animar. Querida alma contemplativa, tenemos que ver la vida con optimismo, con alegría, con esperanza. Alejemos de nosotros el pesimismo, alejemos de nosotros la tristeza, alejemos de nosotros la desesperanza. Entonces aquella mujer queda curada porque la fe lo puede todo. Si es que la fe lo puede todo, convenzámonos, la fe lo puede todo. Y entonces llegan a casa del jefe de la sinagoga y dice Jesús: silencio, basta este alboroto. La niña no está muerta, está dormida. Y se ríen de él. Muy bien. ¿Tú quieres ser un verdadero discípulo del Señor? Pues tienes que aceptar que se burlen de ti. Porque de los verdaderos seguidores de Jesús, el mundo se burla. Así que si no quieres que se burlen de ti, no lo toleras, vas a negar al Señor. Ya te lo digo. Así que mentalízate y acepta la burla. Y luego Jesús, que es el que más fe tiene, aunque lo de Jesús no es fe, es visión, porque Él no tiene fe en Dios, Él veía a Dios por la visión beatífica. Ese es el mayor poder, el poder de la fe del jefe de la sinagoga, el poder de la fe de aquella mujer hemorroísa. Pero el poder más grande es el poder de Jesús. Nada más por hoy. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.